Buenas tardes, oyentes de Gente en Obra, ¿cómo están ustedes? Hoy tengo el gusto de presentar a ustedes a la compañera Andrea Revuelta de ADE Montevideo, AFUTO y del Partido de los Trabajadores. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación. No, un gusto. Y bueno, aprovechando también hoy un día de ATD que no trabajamos, ¿no? Sino los docentes estamos siempre con una carga horaria bastante importante a lo largo del día para poder cumplir con nuestras actividades. Hace tiempo que no nos vemos, me imagino que tenés muchas novedades, ¿no? Bueno, no, novedades, nada nuevo creo. No. Seguimos en la lucha como siempre, las mismas reivindicaciones están pendientes. Y en estos momentos, por lo menos en el plano de la educación, estamos en un conflicto, como la población sabrá, por el tema de presupuesto y rendición de cuentas, que en realidad esta lucha lo que hace es resumir en este momento del año y del periodo de gobierno los recursos necesarios para cubrir las necesidades que tiene la educación pública hoy en día. En estos momentos el gobierno, por lo que nosotros sabemos y lo que han sido las manifestaciones del Ministerio de Economía, es que el gasto es cero y que no va a haber ningún aumento presupuestal para cubrir las numerosas carencias que son visibles en el ámbito de la educación pública, ¿no? Desde falta de personal, edificios no mantenidos, falta de construcciones, además del salario docente, ¿no? Que es un componente fundamental. ¿Va a seguir todo igual? ¿Me estás diciendo eso? No digo que va a seguir, digo que eso es lo que está planteando el gobierno hoy por hoy, ¿no? Sí. Reducción del déficit fiscal a partir de no gasto, de cero gasto, y bueno, eso implica que el presupuesto educativo se mantenga tal cual está, y bueno, con los aumentos procesados hasta el momento, un presupuesto de estas características no cubre las mínimas necesidades que tenemos hoy en día, ¿no? Cuando nosotros vemos liceos ocupados, escuelas con situaciones de violencia, un montón de cosas que son muy palpables para la población, tienen que ver con la descomposición social en general y con la falta de recursos apropiados para enfrentar esta realidad, ¿no? Por lo menos para hacerle, para poder resolver mínimamente el funcionamiento del centro educativo en particular. La creación de grupos, muchas veces son grupos superpoblados con sobrecarga de cantidad de estudiantes para atender, falta de personal permanente. Falta personal. Lo que se hace muchas veces es pasar un proceso de privatización y de tercerización de algunos servicios, sobre todo la parte de limpieza y la parte de portería y otro tipo de servicios. Se recurre a tercerizaciones. Para cubrir las necesidades edilicias se ha abierto las posibilidades de las PPP, de las inversiones, ¿no? De privados, que además pueden dirigir y orientar los procesos educativos de aquí en adelante a partir de ese compromiso de financiación. Seguimos en un proceso de mercantilización de la educación bastante importante y carencias que se profundizan en el ámbito de las necesidades de educación pública en particular. Porque hay que reconocer que también que a nivel de la educación privada el gobierno entrega subsidios muy importantes, financia aspectos de la educación privada que son muy importantes con el propio presupuesto público. Hoy por hoy la ANEP y la UDELAR, toda la educación pública, sí, junto con otros servicios que están incorporados, alcanza un 4,1 del presupuesto, cuando el compromiso del gobierno era de un 6. Más allá del porcentaje o no del presupuesto, lo que tiene que existir realmente es un compromiso de que si la educación necesita ese presupuesto, sea cual sea el porcentaje, debería estar accesible para poder cubrir estas necesidades educativas, ¿no? Que después terminan teniendo como consecuencia las situaciones sociales que hoy vivimos también, ¿no? Porque la educación, si bien en los discursos es prioridad, en realidad no lo es. Es prioridad a la hora de favorecer procesos de privatización y de mercantilización. En ese sentido, sí, el gobierno interviene abiertamente para fomentar este tipo de proceso. El problema no se arregla solo económicamente, ¿no? No, el aspecto económico es el que permite hacer visibles estos problemas y es el que permite resolver puntualmente cuestiones de poner en práctica determinadas acciones. Sí. La educación está atravesada por toda la crisis social existente y es un aspecto más y un terreno más donde se manifiesta toda esta situación. Pretender que desde la educación o desde el aula vamos a resolver los problemas sociales es
por lo menos ingenuo, ¿no? Y genera un desgaste muy grande. Eso no quiere decir que desde nuestra labor no estemos permanentemente incidiendo por tratar de brindarle perspectivas, futuro y acceso al conocimiento a los jóvenes y al futuro de la sociedad, ¿no? Y faltan profesores, ¿no? Faltan profesores, falta personal permanente, adscritos, psicólogos, equipos multidisciplinarios, porteros, auxiliares de servicio, contar con condiciones edilicias adecuadas. Y el salario es un componente fundamental, ¿no? Porque el desgaste a que se enfrenta la docencia hoy es muy grande. Un docente tiene una carga horaria de aula, más toda una parte de carga horaria que no es estrictamente en el aula, sino que tiene que ver con la preparación de los temas, con la corrección, con la búsqueda de materiales, con la actualización, que en las condiciones actuales, donde los docentes trabajan 40, 50 horas semanales, se hace imposible de cubrir y genera un deterioro y una degradación de la calidad de la educación también. El componente salarial tiene que ver con las condiciones de vida del trabajador de la educación, pero también repercute en la calidad de la educación que se está brindando, más allá de las voluntades individuales y de la disposición que puedan tener los trabajadores para hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Hoy por hoy se suple de alguna manera esa carencia de salario con una carga horaria mucho mayor. Hoy la unidad horaria, la unidad de 20 horas docentes, para el grado 1 está en unos 23.000 pesos. Está en un cuarto de canasta familiar, un poquito más. 23.000. Sí, para las 20 horas. En realidad, con los descuentos, queda menos y con un cargo nadie sobrevive, entonces son 2 cargos o horas en un montón de centros educativos para poder llegar a un salario mínimamente que permita cubrir las necesidades de las familias. Y ese es un tema, sí, presupuestal. Lo que sucede es que, el presupuesto está destinado a otros fines, ¿no? Aparte de subsidio a todos los sectores privados, exoneraciones a los sectores agropecuarios, es decir, pago de deuda externa, de interés de deuda externa, un montón de otras prioridades que el gobierno establece en los hechos, más allá de los discursos que quiera dar. Al día de hoy, el plazo para la presentación del proyecto de rendición de cuentas es el 30 de junio, estamos a un mes, y ni siquiera hemos tenido una reunión con el gobierno para negociar algún tipo de aspecto. Por lo pronto no hay ningún anuncio de mejora, sino lo que hay en concreto es lo que dijo el ministro de Economía, de que rendición de cuentas cero, con lo cual es cero gasto. Y en virtud de estas situaciones que se está planteando el conflicto, por lo menos en el plano en secundaria, por lo pronto, ¿no? Que vamos a un paro de 48 horas el 5 y 6 de junio. A nivel nacional está decretado. En el caso de secundaria está decretado, en el caso de UTUS, Montevideo lo estaría planteando y se podría sumar seguramente a nivel nacional para hacer un paro conjunto con movilización a la torre ejecutiva desde todos los departamentos del país. ¿Y primaria? De primaria, lo que puedo decir es que hubo una reunión, sí, de este sindicato con el presidente directamente, hace cosa de un mes o 2, donde, el presidente se comprometió a, no sé exactamente a qué, porque no hay nada escrito ni hay nada firmado. Pero salieron todos contentos. Y salieron contentos porque les hizo una promesa. Yo no creo en promesas. Pero te digo. Espero los hechos concretos. Le creo más a Astori, que te dice que no va a gastar nada y que sabemos que es así. Sí. A que me digan, vamos a ver, te voy a dar algo y después no hay nada. En realidad, en el plano de lo que es magisterio, está bastante limitado. Si bien hubo algunos conflictos, sobre todo por el pago de las prácticas, donde las escuelas de práctica no tomaron practicantes y los practicantes tampoco cobraban por los cargos por los grupos que tenían a cargo, hubo una ocupación de más de 30 días. Esa es una cosa que no me quedó clara. Ya sé que no está dentro de lo tuyo, pero también es un problema presupuestal. El no pago de ese trabajo es un trabajo gratuito, es algo que no se está cubriendo correctamente. Escúchame, no le pagan ni el ómnibus. No. Y a las maestras que toman practicantes les pagan solamente si tomaban 3 practicantes a la vez. Es decir, por el trabajo con 3 personas, si no, no se les pagaba. O sea que van... no, de hecho lograron reducir el número de practicantes por cada maestro, ¿no? Por cada maestro. Pero después no sé mucho más. De hecho, sabemos que es muy difícil arrancarle un aumento salarial
y el pago de este tipo de cosas, ¿no? Hay una sobrecarga de trabajo, cada vez hay más tareas para hacer y el salario sigue siendo el mismo. Si bien se puede decir que hemos tenido pequeños puntos de recuperación salarial, el salario sigue estando absolutamente sumergido y bueno, lleva a estas condiciones de trabajo, ¿no? De locura que repercuten en la calidad educativa también. Claro, porque hasta hace poco estaba ocupado magisterio, tuvieron 33 o 34 días de ocupación. Varios liceos también, en reclamos muy puntuales, ¿no? Porque lo que asistimos es a que cada lugar tiene reivindicaciones que a veces uno dice, no puede ser que estemos ocupando y tomando medidas para exigir que se cree un grupo, porque tenemos un grupo con 50 alumnos que no puede funcionar, o ocupar para que haya un limpiador, para que haya un ascripto, para cosas que son como elementales y que hay que recurrir a medidas de lucha y a ser visibilizado en la prensa y por toda la población para que se pueda ir arrancando como en cuentagotas cada una de las reivindicaciones que hay. No hay una política general de cubrir las necesidades de la educación, sino que a partir de esas pequeñas movilizaciones se van logrando y se ha atomizado esa movilización. Todo el tiempo estamos con algún liceo en conflicto, con reclamos puntuales. Bueno, hace poco fue también en Salinas, que hubo movilización en Atlántida, el liceo de Atlántida estuvo ocupado más de 3 días, planteando la necesidad de una rampa para que una alumna discapacitada pudiera ingresar al liceo. Era por la rampa. Entre otras cosas. Claro, pero te entiendo, sí. Cuestiones que que debían ser inmediatamente resueltas se vuelven como muy cuesta arriba. Y bueno, el conflicto lo que hace también es un poco unificar y darle un sentido único a todas estas reivindicaciones, desde el punto de vista del presupuesto. Pero está claro que un cambio sustancial en la educación va a tener que ver con una lucha mucho más profunda que pueda sumar a los estudiantes, a los padres, a la defensa de la educación pública. Y bueno, en ese camino es que se vienen construyendo estas actividades, ¿no? Nosotros en los días en los que se ocupan liceos, que se realizan estas movilizaciones, se convocan reuniones de padres, se hacen volanteas, se hacen actividades como para llegar a la población explicando las características de este conflicto y cómo repercuten en la propia cotidianidad de cada centro educativo. Pero lo que tú me estás contando me parece que estamos en 3 años atrás o 2 años atrás. O sea, no, yo no veo cambio. Capaz que estoy equivocado, que tengo mala memoria, pero no veo cambio. No hay cambio. Y las propuestas de cambio que se han venido manejando, que es esta propuesta que se presentó hace pocos días en el Parlamento de EDUI 21, es una propuesta absolutamente privatizadora de cambios a nivel de rebajar contenidos educativos, digo, todas las propuestas que viene manejando este grupo. Sí. Es todo lo que nosotros planteamos que no, como sindicatos o como trabajadores, que no son la solución para la educación pública de calidad. Están planteando un cambio en la educación de acuerdo a las necesidades del mercado actual, de rebajar la calidad educativa en el sentido de rebajar los contenidos y de rebajar lo que la educación pública puede brindar. Vamos a tener una brecha cada vez mayor entre educación pública y privada, ¿no? Porque los públicos van a tener un determinado tipo de cursos con una capacidad de promoción que no exista repetición, pero que tampoco importe mucho los contenidos que se puedan impartir, y una educación con grandes contenidos y una formación importante para los sectores que lo puedan pagar, generando una brecha cada vez mayor este tipo de planteos. Y el último día vamos a decir que queda poco, es un mes, justo. Queda un mes para la presentación del proyecto de rendición de cuentas de gobierno. Por eso. Aún no ha habido ningún tipo de negociación. En el caso de ADES Montevideo hay una asamblea este sábado para evaluar si mañana surge alguna propuesta, que es 31 de mayo. Pero por lo pronto, por cómo vienen manejadas las situaciones y los planteos, no va a haber una propuesta de cambio sustancial en las condiciones actuales, sino que por el propio devenir de los acontecimientos se va a ir desgastando, ¿no? Cada vez va a ser peor, porque si uno tiene una casa que está dañada, que está vieja y no la mantiene, en realidad cada vez va a necesitar mayor gasto para poder sostenerlo. Y en la medida que esto no se hace, los reclamos y las necesidades son cada vez más, porque no se cubre mínimamente ni siquiera con mantener las condiciones actuales. O sea que lo que está ya definido, vamos a decir, de parte de ustedes, es el 5, el 4 y el 5. El 5 y el 6 hay un paro de 48 horas. El 5 es una movilización nacional a la Torre Ejecutiva. Ahí está. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y el 6 se van a ocupar centros educativos varios. Ya se están definiendo cada zonal
va a ocupar Eso lo uno o dos resuelve centros, cada... va absorbiendo cada núcleo, cada liceo que esté en condiciones de hacerlo, y los zonales se concentran en los liceos que estén resueltos. Por lo pronto ya hay un par de liceos que estarían, 2 o 3 liceos que ya están definidos, pero el último paro que tuvimos ahora en mayo, se ocuparon 7 liceos ese día. En el zonal centro, que es el que corresponde a esta zona, se ocupó el liceo 17, pero se ocuparon 6 más en Montevideo, además de algunos del interior. Y bueno, para este 6, el 5 sería la movilización, y el 6 está previsto ocupaciones con actividades públicas para sacar el conflicto a la calle planteando estas exigencias. Por lo pronto en ADES Montevideo está planteada una nueva asamblea el 13, después de este paro del 5 y 6, Sí. para evaluar la posibilidad del paro por tiempo indeterminado en medida de lograr las reivindicaciones planteadas. ¿Cuántos liceos hay en Montevideo? ¿Tienes idea? 75. 75. Sí, en Montevideo son 75. Algunos son casas acondicionadas más o menos, y bueno, algunos son edificios muy viejos que han perdido condiciones de mantenimiento, y otros edificios están bien, pero, por ejemplo, el 17, que fue el último lugar que ocupamos, pero no había personal. En la tarde no había escrito, es un edificio de 3 pisos. ¿Quién cubre y quién cuida ese lugar y quién cuida a los estudiantes? Bueno, si no hay, mínimamente tendría que haber 3 que estuvieran en cada piso. Bueno, de 3 pisos y no había nadie, por ejemplo. Porque había que nombrar un suplente del suplente, y eso implica un gasto que no estaban dispuestos a cubrir, y bueno. Y en realidad están invertidos los términos. Uno debería plantearse, ¿se necesita todo esto? Bueno. Sí. Veo qué presupuesto necesito, es al revés, tengo esto, entonces veo qué cubro y qué dejo de cubrir. Se invierte, ¿no? Es como una frazada chica que si me tapo los pies, me destapo la cabeza, y si corro para arriba se me destapan los pies. Bueno, esto es igual, el presupuesto es sumamente reducido. Lo que se hace es tironear de un lado y del otro para cubrir las necesidades, y en realidad lo que hay que hacer es aumentar ese presupuesto y brindar una educación de otro tipo, ¿no? Que no está dentro de las prioridades. Tú me decías que el FAS es gobierno hace 15 años y no hemos tenido mejoras sustanciales, ¿no? Y las propuestas que hay son de reforma educativa siempre en pérdida de calidad y en pérdida de contenidos, como si no importara lo que se enseña. Y en realidad los centros educativos, más allá de la función social que pueden cumplir, tienen como función distintiva, característica propia, y que no puede ser suplantada, la de transmitir conocimiento. Y eso no podemos dejarlo de lado, no son guarderías. Claro. Porque si yo me encargo de cuidar, que de hecho lo hago y lo hacemos todos, de cuidar, bueno, que puedan recibir determinada atención social, estoy también negando el conocimiento que solo se le puede entregar, se le puede dar en un centro educativo, aprender física, aprender literatura, aprender matemática, aprender historia. Sí. Para eso se preparan los profesores, y eso es lo que debe enseñar el centro educativo, brindar esos conocimientos. Y a veces eso va quedando cada vez más en segundo plano, y lo que se busca nomás es formar mano de obra flexible, que se adapte a las exigencias y que pueda ser fácilmente reciclada en términos de aprender a cumplir determinadas órdenes y seguir determinadas instrucciones. No se habla de que lo que hay que formar es personas que sean, es decir, más flexibles, estamos hablando de flexibilidad laboral también, estamos hablando de convertir en mano de obra con una formación como que se adapte a los cambios del mercado y nada más. Y eso no es la aspiración que tenemos cuando defendemos la educación pública. Defendemos una educación pública de calidad que le abra las puertas a los hijos de los trabajadores, al conocimiento, y bueno, a pensar con cabeza propia, tener capacidad de análisis y un montón de cosas que se dicen en el discurso, pero que luego los hechos no se pueden poner en práctica. El panorama no es muy lindo, ¿verdad? Y no, a nivel mundial la crisis es muy profunda, y nosotros no estamos ni blindados ni al margen de esta situación, que es una crisis económica, política, una guerra comercial descomunal, que genera enfrentamientos entre distintas naciones, situaciones de guerra, situaciones muy violentas, y la única alternativa es la organización de los trabajadores en particular para enfrentar estas políticas, ¿no? Que son las políticas capitalistas, en definitiva. El capitalismo está en descomposición y arrastra con todo lo que está a su paso, ¿no? Convierte en mercancía toda actividad humana, como la educación o la salud o lo que sea, para poder traer ganancia de esa actividad. Si no lo puedes traer, va a ir perdiendo cada vez más calidad
y bueno, la intención a veces en los centros educativos es que sean un poco más que guarderías, contenedores sociales y no centros educativos realmente, profundamente. Y bueno, para cubrir esas necesidades, básicamente, el presupuesto es fundamental, porque es la forma en que se puede contar con los recursos para hacerlo. Y eso no está previsto. Ahí está. No está previsto, no está en condiciones de poder brindarlo porque tiene otros compromisos y tiene otras prioridades. El Estado uruguayo se ha endeudado ahora, ha refinanciado deudas hasta el año 2055, estamos hablando de, no sé, bisnietos, y sigue bicicleteando esa deuda, sigue sosteniendo o comprando y sosteniendo el precio del dólar, sigue subsidiando los grandes emprendimientos de multinacionales, sigue ha saneado deudas de bancos que nunca han reintegrado nada, y los trabajadores somos en definitiva los que pagamos la crisis, los que perdemos de muchas formas las condiciones de vida. Porque acá dicen la verdad, pero no es la verdad para los trabajadores. Por eso los trabajadores tienen que construir sus propias herramientas, tienen que defender la autonomía y la independencia con respecto a los gobiernos de turno, porque no podemos olvidar que tenemos un gobierno que se dice progresista y izquierda desde hace 15 años, y sin embargo ha sostenido y ha mantenido todas las políticas de mercantilización y privatización de la educación, y en otros planos también, ¿no? El avance de las PPP, el avance de las privatizaciones en general, y entonces el movimiento obrero debe mantenerse, tiene necesariamente que ser independiente de los gobiernos de turno para poder llevar adelante un programa y una lucha consecuente por las reivindicaciones de los trabajadores. Andrea Revuelta, te agradezco mucho tu presencia en Gente en Obra, y como siempre te digo, tener las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias.